La podemos encontrar en los Golden Retriever, en los San Bernardo, en los perros jóvenes, y puede haber pruritus de los moderados. Generalmente se presenta el trauma. Tiene unas características que son facial, cervical y tendencia a la recidiva. ¿Por qué? Porque ya vimos las causas de este tipo de problemas, que generalmente están a haber involucrados procesos de alteraciones del sistema inmunológico, deficiencias de inmunoglobulina A, de inmunoglobulina C. Entonces, se van a volver. Vemos lesiones ulceradas, exudativas, pústulas y edemas cercanos, edema dermis y crecimiento de la piel. Ahí tenemos algunas de las formas. Recuerden que si vemos este tipo de lesiones ulcerosas, para que haya este tipo de úlceras se perdió la epidermis. Ahí no hay epidermis. Entonces estamos más abajo en la piel. Y generalmente eso tiende a no cicatrizar, ¿no? Los úlceras. Entonces son foliculitis importantes. Este patrón, por ejemplo, es muy característico o muy similar al que se presenta en alergia a la picadura de punta. Y la alergia a la picadura de punta generalmente se complica con este tipo de linfobáticas o necrotizantes. Aquí tenemos otro caso, ¿no es cierto? De un chao, que son fotos del doctor Laureano Rodríguez. Y aparentemente, no es el mayor signo, no sé cómo estuviera muy picado, pero cuando se corta el pelo, se encuentran las lesiones. Recuerden que parte del tratamiento es rasurar para tratar de ver bien las lesiones y para permitir que las lesiones sequen. ¿Listo? Y para poder hacer los tratamientos tópicos, ya sea con ácido bórico o con ACC. Diagnósticos, entonces, complicaciones de una dermatitis superficial, dermodicosis, neoplasias cutáneas y reacciones a medicamentos. ¿Sí? ¿Qué más debemos tener en cuenta? Vasculitis localizada, malacesia localizada, y podemos hacer cultivos, citologías, biopsias, ¿no? En las biopsias, si se acuerdan, cuando estamos sospechando neoplasias, cuando estamos sospechando otro tipo de alteraciones, se recomienda primero hacer el tratamiento antibiótico y después tomar la muestra con las biopsias. ¿Por qué? Porque la infección altera los parámetros isopatológicos y patólogos ovales. Entonces, cuando hacemos el tratamiento, si sospechamos un tumor, si sospechamos un pénfigo, pues primero hacemos el tratamiento antibiótico y después tomamos la muestra. Vamos a ver más adelante. Son más de lo mismo, todas estas son profundas, sino que lo que cambia es la localización. Las foliculitis y foliculosis nasal, la localización es en la cavidad nasal, pueden estar asociadas igual con pénfigos, se presentan principalmente, miren, en hidrolicocéfalos, los otros no tienen nariz para que se les presente esto. Y podemos encontrar pápulas, pústulas, foliculitis, foliculosis, y ahí están, ¿no? Este tipo de lesiones son complicaciones generalmente de lupus eritematoso sistémico, de los pénfigos. ¿Listo? Aquí son patrones de distribución, dermogramas que habíamos mencionado, del pénfigo foliáceo, por ejemplo, se utiliza en esta parte de acá, en la caña nasal. Entonces, por eso están aquí: lupus eritematoso sistémico, lupus eritematoso discoide, los pénfigos, el pénfigo foliáceo, el pénfigo eritematoso y algunos dermatofitos, el trichofitón, el epidermofitón, tienen esta localización y también pueden ocasionar piodermas profundos, que pueden empezar a complicar con los piodermas también. Localización también del demodes, ¿se acuerdan, no? La forma donde se contamina el demodes. Las dermatitis sensibles al sol, y aquí hay una que es llamativa, que es la dermatitis solar, la dermatitis actínica. En este tipo de climas, sobre todo los animales que nacen en el espacio, en la azotea, después de varios meses, años de estar en estos sitios, generalmente empiezan a lesionarse la trufa, entonces empieza a haber una inflamación, después empiezan a haber postes, y posteriormente empieza a afectarse la carga nasal, y esto es la radiación solar. Entonces hay que tener en cuenta la dermatitis solar, que da un patrón similar y no es ni un pénfigo, no es nada de esto. La solución es muy sencilla: quitar el animal del sol.
Pero hay que hacer todos los diferenciales. Todos los diferenciales que tenemos que hacer. El paciente que mirábamos, ¿cierto? Ahí están las fisuras que hablábamos, la alopecia, el engrosamiento de la piel y las úlceras de los periadetes nasales. Y tenemos la pododermatitis, o pioderma interdigital canino. Y el pioderma interdigital canino, la pododermatitis, generalmente es una forma de presentación del demodes. Pero recuerden que hay un demodes juvenil, un demodes del adulto, por edad. Recuerden que hay un demodes localizado, una demodelicosis generalizada, y dentro de esas localizaciones hay una podomodelicosis. Y esa podomodelicosis es el pioderma profundo. Es un complejo morboso, inflamatorio, ubicado en los espacios interdigitales de algunos caninos, especialmente de mantocorta, que impulsa con foliculitis y cerviculitis. Está principalmente en demodes, pero no es el único. Si se acuerdan de los ciclos de vida de los parásitos, entonces los esterostomas pueden penetrar por los espacios interdigitales y también ocasionar inflamación y pueden ocasionar una pododermatitis. Las ulcinarias, y ocasionalmente puede ser la manifestación de una dermatitis psicogénica o atrofia. Las psicogénicas están relacionadas con los animales de canto lamerse, van quitando el estrato córneo, dañando los pelos y se pueden complicar con bacterias. Las psicogénicas, el problema es el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay que descartar primero todas las infecciosas, las parasitarias, y después se empieza a pensar en las psicogénicas. O de atopía. Recuerden que los atópicos es una forma de rascarse en la mesa. Entonces puede ser una manifestación de paciente. Aquí las tenemos, miren, las lesiones. Y cuando volteamos los deditos, aquí se encuentran los proyectos fisurosos, las inflamaciones de las prácticas. Eso ocasiona cojeras que deben tener en cuenta. Que si llega un paciente con cojera, ¿sí? Puede ser músculo esquelético o puede ser un problema dermatológico. ¿Por qué? Porque si inflamación no puede apoyar bien las patas. Entonces, siempre que vean un paciente con cojera, descarten, ¿no? Porque es un problema dermatológico. Aquí vemos los proyectos fistulosos. Y tenemos también, todos estos son profundos, ¿no? Ahí está el pioderma de los callos. Y los callos se presentan principalmente en animales grandes, pesados, que no tienen una buena cama. Es como la característica para que se presenten los callos. Y se presentan en las áreas de contacto o de fricción con el piso. Entonces, en los codos, ¿sí? En los tarsos, en la cadera, la cadera con el piso. Hay que tener en cuenta también que los perros que tienen displasia de cadera, los perros se deben sentar así, de esta manera. ¿Listo? Se sientan de esta manera. El perro que se sienta de lado indica que tiene dolor y por eso se está sentando de lado. Hay que empezar a buscarse su displasia de cadera. Entonces los perros no se deben sentar de lado. Es un perro que lo hace todo el tiempo. Hay que pensar que tiene problemas de articulaciones y que por eso se está sentando de lado. Cuando empiezan a sentarse de lado, entonces entra en contacto la cadera y empiezan a formarse callos en las tuberosidades isquiáticas y ciliacas. Entonces son los puntos de mayor presión, los que vamos a encontrar, puntos de alopecia, de hiperkeratosis, lo que sucede inicialmente, igual que nos pasa a nosotros. Si alguno de ustedes alguna vez ha comido un asador, una pala, una carreta, entonces ¿qué pasa? Así, callos. Y los callos son una hiperkeratinización. Aquí empiezan a salir los callos por la misma razón. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros no tenemos pelos en estas zonas. Ellos en los codos sí tienen pelos. Entonces, por la hiperkeratinización, los pelos quedan atrapados. ¿Sí? Por eso es tan doloroso. ¿Cómo? Porque son más livianos también. Y porque se suben a la cama. Entonces, ese es un problema, ¿no? Quedan atrapados los pelos y la erupción del pelo se da, pero no encuentra salida y eso genera dolor. Son bastante dolorosos con algunos pacientes. Y eso se complica, ¿no? Entonces, como no pueden salir, como se inflaman, pues casi las bacterias aprovechan que hay una alteración del medio y hay una infección bacteriana.
de reacciones granulomatosas, ¿no? Entonces predisponen traumas y lesiones crónicas. Lo que hablábamos, la displasia de la cadera, ¿no es cierto? El animal se sienta mal, ¿sí? Enfermedades acríticas. Pues, en la parte posterior hay varias, ¿no? Está la compresión de la cauda-equina, ¿se acuerdan? Está la displasia de la cadera, y vamos a tener varias patologías relacionadas, osteoartritis y factor predisponente de la obesidad. Aquí tenemos una imagen muy buena, algún día la cambio. En la clase antes de jubilarme la cambio. Entonces, si miran un acercamiento, ¿sí? Con una buena fuente de luz, miren que ya hay una úlcera, hay una grieta en el cierto. Pero todos los casos condrogénicos terminan en... No. Recuerden que ustedes trabajan con biología. Ahí estamos viendo lo más complicado. Normalmente uno ve perros que tienen caños y no pasa nada. Uno ve ahí los cajitos, todo el tiempo y no pasa nada. Pero se pueden complicar. Tenemos otro que es más de lo mismo, pero por localización, por las razas del pastor alemán, que es una foliculitis trunculosis celulitis del pastor alemán. La diferencia es eso, nada más, la clasificación, ¿verdad? Cuando ustedes estudien, miren videos de profundos y clasifiquen. Todos son lo mismo. Lo que pasa es que en los libros clasifican del pastor alemán, de los callos, que vienen clasificados de esa manera. Pero no son algo nuevo, nos miren que es igual, es una foliculosis, es una celulitis, en el pastor alemán de edad media y otras razas, esa es la característica. Está reportada principalmente en el pastor alemán. Y está causada por Staphylococcus, ¿no es cierto? Por Streptococcus, hemolíticos y por Escherichia coli. Entonces pueden ir costras, pápulas, úlceras, fístulas, alopecia, hipersegmentación, identificación. Y igual nos ubican en cadera. ¿Qué características tiene el pastor alemán con respecto a la displasia de cadera? Es una de las razas que está predispuesta. ¿Listo? Nosotros hemos, como les digo, hemos cometido muchos errores. Ustedes ven una foto de un pastor alemán de 1930, no tiene la cadera caída. ¿Listo? A alguien se le ocurrió que eso era muy bonito, verlo así. ¿Listo? Que camina así por. ¿Listo? A alguien se le ocurrió que eso era bonito. Y empezaron a seleccionarlos por la cadera ahí. ¿Listo? Y después se dieron cuenta que eso predisponía a la displasia de cadera. Esa selección por ese parámetro de belleza termina ocasionando el problema de la displasia de cadera. En los Doberman, ¿qué problema tienen ellos? Hay un estrechamiento de las vértebras cervicales, porque como a alguien se le ocurrió, tiene la cabeza levantada, entonces que la cabeza tiene que ser levantada, entonces se desarrollaron los músculos del cuello, y también es un Doberman tiene la cabeza bien levantada. Y eso conllevó a un estrechamiento del canal vertebral. ¿Sí? Y tienen problemas por eso. Entonces, son cosas que están relacionadas con parámetros de belleza. Entonces, aquí está. ¿Sí? Lo que mencionábamos entonces en cadera, en lomo, en muslos, en cola. Y lo que les mencionaba en otra clase, ¿no? Cuando veamos esto, estos piedrones profundos, hay que tener precaución porque tienen trayectos fistulosos, lo que mencionábamos, ¿no es cierto? Y pueden salir a nivel de las patas. En las zonas más distales, más desviadas, pueden estar saliendo las secreciones cubiertas. Patrones de distribución o dermogramas. Y como son procesos infecciosos, estamos en la parte de atrás, podemos encontrar linfadenopatía. ¿En qué tipo de ganglios? O linfonodos. Dos poquitos. Entonces, ¿cuántos de aquí han palpado poquitos? Uno. El resto, que han hecho todos estos años yendo a las clínicas. ¿Qué es que dice yo? Porque tiene el doctor. Y se ríe, no, hay que ir y mirar a los pacientes y palpar, ¿no? Se lo digo porque en la profundización, cuando hacemos las prácticas, no saben dónde están los focos.
No saben dónde están los cervicales anteriores. ¿Qué otro nombre tenían los cervicales anteriores? ¿Cómo se llamaban antes? Y eso es semiología, ¿no? Semiología la vieron hace cuando eran jóvenes. Jóvenes, bellos e inexpertos. Acabados de hacer. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo aparecen en las historias clínicas los cervicales anteriores? Buscando ahí. ChatGPT, ayuda. Los preescapulares, correcto, eran los antiguos preescapulares. Esas cosas que parecen tan simples, ¿listo? Tan simples, si ustedes no las saben, difícilmente van a llegar al diagnóstico de lo que están aprendiendo. Porque no pueden recolectar la información. ¿Sí? Y si yo no puedo recolectar la información, entonces no puedo llegar adecuadamente al diagnóstico. Entonces, la base de eso es la semiología. Entonces, tienen que recordar que examinar quién a los pacientes para que les dé la información y con base a esa información poder hacer los diagnósticos. Entonces, afecta el pastor alemán, generalmente otras razas grandes como el boxoy, San Bernardo, y se sospecha de hipersensibilidad a la picadura de pulga y se han confirmado casos de hipotiroidismo, atopía e inmunodeficiencia. Pueden haber recidivas, ¿listo? Generalmente cuando hacemos los tratamientos y no identificamos la causa primaria. Y los tratamientos son muy similares. Son los baños, son los antibióticos sistémicos, podemos hacer inmunomodulación o inmunoestimulación. Antes de que se me olvide también, ¿no? Cuando ustedes sean un paciente dermatológico, independientemente de la causa, o cuando tengan un paciente enfermo, independientemente de la causa, lo primero que quieren tener éxito, que deben corregir es la nutrición. Si un paciente está desnutrido, usted le aplica el antibiótico, la respuesta del sistema inmunológico va a ser deficiente. ¿Sí? Entonces, lo primero, siempre que viene cualquier paciente, traten de corregir la nutrición. Corrigen la nutrición y de ahí sí enfóquense en lo que le está pasando al paciente. Si es un paciente obeso, pues hay que corregir la nutrición, tratar de llevarlo al peso adecuado para que responda a los tratamientos que nosotros queremos. Si es un paciente gastroentérico, entonces parte de la terapia del gastroentérico es la nutrición parenteral y la nutrición enteral, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a ver que en todos los casos de enfermedad cumple un papel bien importante de la nutrición. Y hay pacientes, sobre todo dermatológicos, de epidermos superficiales, de dermatológicos, que solamente corrigiendo la nutrición soluciona el problema. Entonces, eso que les quede grande, ¿no? Siempre que un paciente enfermo, primero indaguen qué come y después de que hayan indagado qué come, entonces miren si se puede corregir. ¿Sí? Y si se puede corregir, corríjanlo y les va a ir mejor con el tratamiento. La respuesta a los medicamentos va a ser mucho. Ahí tenemos otros, miren, las imágenes, los acercamientos. Esa es por picadura de pulgas, aquí están las pulguitas, las estreptocefalides y cómo se complica, ¿no? La alopecia en la base de la cola, se va complicando hasta que llegan ese tipo de lesiones. Aquí ya se perdió la epidermis y se perdió la dermis. Más profundos todavía. Y esto lo vemos porque miren al paciente se lo resolvamos, ¿no? A veces no lo vemos porque hay pelos, o no lo vemos bien. Y el tratamiento va a ser un tratamiento tópico, un tratamiento sistémico. Para ese tipo de problemas, en general para los piodermas, ¿no? Vamos a ver ahorita en general para los piodermas. Entonces, consideraciones para piodermas generalizados o localizados, para lesiones profundas o superficiales. ¿Listo? Entonces son como las consideraciones generales. Hay que tener en cuenta el propietario. El propietario, bueno, me acaba de hacer una consulta. Y es una recomendación que le hago a la colega y que le hago a ustedes.
Un propietario con un perrito que tiene signos negativos. La colega no tiene las herramientas para hacer el diagnóstico. Entonces, ¿tiene tal cosa? No. ¿Tiene tal cosa? No. ¿Tiene tal otra? No. Entonces le digo, se necesita tal cosa. Si no, los propietarios no tienen plata para la radiografía. Entonces, cúrese de salud, remita. No se queme. Usted no tiene cómo hacer el diagnóstico. El propietario no tiene cómo pagar para que usted haga unas pruebas. Entonces, y que en otra parte le digan, vean, parte se necesita esto, y que tengan cómo hacer las pruebas. Y digan, bueno, aquí está el rayo X, necesitamos una radiografía, necesitamos una tomografía, necesitamos una resonancia. Y si no tienen, pues están en vivo. Pero no se queden con el paciente porque ustedes no saben qué tiene. En este caso podría ser una hidrocefalia. Pero ustedes no saben, no tienen la forma de cómo diagnosticarla, entonces no se queden con el paciente. Bueno. El comportamiento del paciente, ¿no? Hay perros que llegan con afecciones, no solamente de piel, que los cogieron ese día y llegan en un costado, y vienen de una finca y muerden a todo el mundo, ¿no? Y llegan a la finca, uno lo inyecta aquí y lo sueltan allá y no lo vuelven a ver. Es súper agresivo, entonces no se deja. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento tópico, que tiene que ver con la desinfección de la piel. La primera opción es la clorhexidina. Recuerden que tiene características humectantes, entonces es la primera opción para hacer los baños. Y las concentraciones son de 0,5 a 4%. La clorhexidina, champú, y lo diluimos y hacemos los baños. Estos baños en general hay que hacer espuma, el paciente la espumita, ¿no es cierto? Y esperar unos 4, 5 o 10 minutos, depende de la presión que tiene el paciente, para que realmente haga su función de humectar la piel. Si lo colocamos y lo lavamos rápidamente, no cumple con esa función. Eso que se dejarlo un tiempo prudencial. Y generalmente estos baños, inicialmente, a veces lo hagamos una vez a la semana, o 2 veces a la semana, o una vez cada 15 días, dependiendo del momento del paciente. Y después vamos espaciando el tiempo para hacer los baños. ¿Por qué es importante el propietario? Porque uno haga el primero y explica, y de ahí en adelante tiene que hacerlo el propietario. Y si no lo hace el propietario, tiene que pagar porque no le haga el baño. El peróxido de benzoilo, ya miramos que el peróxido de benzoilo va por el otro lado, ¿no? Va por el lado de secar la piel. Entonces, para seborreas oleosas, ahí están las concentraciones de 2,5 a 3%, y el manejo es bastante similar al de la clorhexidina. Hay otros productos como son el lactato de kilo, el 10%, el triclosan, que también lo podemos utilizar, y está el hipoclorito de sodio, que se lo hablamos en farmacología, si se acuerdan cuando hablamos de desinfectantes, antisépticos y desinfectantes, ahí estaba la solución DAKIN. Y la solución DAKIN es una dilución del hipoclorito que la podemos utilizar para aplicar en las pieles. Y los baños con yodo o bidón. Entonces, primera opción clorhexidina y vamos bajando, ¿no? Eso de acá, por ejemplo, el yodo podrido no tiene características antibacteriales. Entonces, el yodo tiene sus características como antibacteriales. De 2 a 3 veces por semana. Estaba mirando unos videos esta mañana. Hay que cortar el pelo. Si son hongos o si son bacterias, hay que cortar el pelo para que los medicamentos queden en contacto con la piel. Entonces hay que rasurarlos. Y hay que tener precaución, ¿sí? Porque cuando ustedes rasuran a un paciente de estos, ¿qué va a pasar con las cuchillas? Se contaminan. Entonces hay que tener los sprays, hay unos sprays que vienen para las peluquerías que son desinfectantes. Entonces aplicarlo antes para no complicar al paciente, ¿listo? Y colocarlos después para no ir a complicar a otro paciente en el cual utilicen las cuchillas. Es frecuente aquí, hace mucho rato que yo no he visto perros, listo, porque estaba cerrado aquí la clínica, pero sí era bastante frecuente que llegaban de peluquería y llegaban con hongos. Entonces, si no desinfectan bien las cuchillas en el sitio de la peluquería, cuando se pasan las cuchillas, muchas veces se lacera la piel, se corta la piel y se inoculan, ¿no? Las bacterias, se inoculan los hongos. Entonces,
verifiquen si tienen peluquería. Si se han dado cuenta, la mayoría de los colegas acabaron con las peluquerías, ¿no? ¿Sí? La mayoría tienen como un negocio aparte. Antes era parte del negocio, ahora prácticamente lo están independizando. Es precisamente por eso, porque se genera muchos problemas de peluquería que finalmente la parte técnica tiene que resolver. Entonces, eso es bastante relevante, entonces tienen que tener mucho cuidado con la limpieza de la cuchilla. Tiempo de contacto, lo que hablábamos, de 5 a 10 minutos. Debe ser con un tiempo prudente. Y después hay que lavar bien las manos, no pueden quedar restos de champú y de sustancia. Y después secar bien al paciente. El secado va a depender, ¿no?, de la patología que estemos hablando. Por ejemplo, si es un pioderma en un perro que es atópico, ¿sí?, el secado no puede ser con secado. ¿Listo? ¿Sí? Porque los atópicos tienen la tendencia a deshidratar la piel. Y usted le pone un secador, se deshidrata más la piel. Y si se deshidrata más la piel, se aumenta el piel. ¿Listo? Entonces recuerden que siempre tenemos en mente por qué se está presentando ese pioderma. Los que son alérgicos van a tener ese inconveniente. Esa es una característica que vamos a dar en la copia o ahora que vean el artículo para el lunes. Es que habíamos puesto la quinta semana y la fecha que estaba era de la cuarta, entonces yo corregí la semana, pero no corregí la fecha. ¿Sí ya queda claro? ¿Ya queda claro? Entonces, por eso es diferente. Bueno. Entonces hay que tener precaución en ese sentido, ¿no? No podemos hacer cosas que deshidraten más la piel en un paciente atópico porque pensamos, ¿no? En ese caso, pues si el paciente no es atópico, pues podemos utilizar un secador, pues vamos a tener aquí, pues, listo, ¿no? Pero si es atópico, hay que dejarlo que se seque. Antibióticos tópicos. Entonces ahí ya empezamos a trabajar con los antibióticos, pero van a ser tópicos. Recuerden que no todos los pacientes necesitan antibióticos. De primera línea, entonces vamos a encontrar vancomicina, novomicina, listamicina. Y de segunda línea, ácido fucílico y tirosina. Productos que vienen con esos antibióticos incorporados. Recuerden que la clave ahí es superficie, no utilizamos superficiales, utilizamos tópicos y podemos utilizar sistémicos y profundos, ya nos toca utilizar todo el arsenal. Y la terapia sistémica. Para la terapia sistémica les recomiendo, a pesar de que son del 2014, hasta que salga la nueva versión, eso está saliendo. ¿Sí se acuerdan que son las guidelines, no? Tenemos asociaciones hoy en día de todos, ¿no? De dermatólogos, de oftalmólogos, como el señor Dayer, que es el presidente y cofundador de la Asociación de Oftalmólogos de Colombia. Tenemos asociación de nefrólogos, nosotros tenemos asociación de todos, médicos internistas. Y eso es extrapolado de medicina humana. Cuando ustedes se enfermen y lleguen al hospital, ¿sí?, hay unas guías, hacen un diagnóstico. Y de ahí para allá usted sigue sus líneas. ¿Sí? Pues usted tiene diabetes, entonces está, y de ahí para allá lo que están haciendo es de acuerdo a las guías. Esas guías son la reunión de expertos. El Tony del barrio. Pues se reúnen los expertos que generalmente están en estas asociaciones. Generalmente son gente que escribe los libros, gente que investiga. Entonces ustedes van a ver que gente que tiene 200, 300 artículos publicados en el tema, entonces gente que tiene doctorado y que en medida de tesis de doctorado, entonces investigan todo ese tipo de problemas, ¿no? Y son los que jalonean, ¿no?, van jalonando el conocimiento. Entonces se reúnen ellos, los 20 periodos en Europa, y sacan unas guías. Y esas guías se basan principalmente en la literatura. Medicina basada en la evidencia. Entonces, medicina veterinaria basada en la evidencia. Pero entonces, como ellos tienen la experiencia y saben dónde está la información, y
tienen acceso a la información, cuando se reúnen, entonces ya dicen, bueno, para el diagnóstico que hay, entonces, ¿qué artículos hay? Para el tratamiento que hay, pues, ¿qué artículos hay? Y empiezan a clasificar la evidencia. Para clasificar la evidencia es estadística. ¿Se acuerdan que hay la pirámide de la evidencia? ¿Sí la vieron? ¿Sí la vimos? Y en esa pirámide de la evidencia, entonces lo que está más arriba son las revisiones sistemáticas que comparten el puesto con los metaanálisis. ¿Listo? Y de ahí bajando están los ensayos clínicos aleatorizados, y de ahí para abajo están los de cohortes, los de casos y controles, vamos bajando. Posteriormente están los reportes de casos, y ya por allá en las series de casos, y más abajo está la opinión del experto, con la que ustedes viven. Don José, ¿qué pasó? Sí, tengo un paciente que le da. Esa es la opinión de un experto, lo más abajo de la evidencia. ¿Por qué? Porque para generar el conocimiento se necesita complementarlo con la estadística. Que lo que usted dice se pueda replicar. ¿Sí? Entonces, por eso tienen intervalo de confianza, tienen la sensibilidad, la especificidad, no sé, pero el 95%, el error alfa, el error beta, ¿cierto? Y tienen que ver las pruebas estadísticas de distribución normal, que son paramétricas, y si no hay distribución normal, son pruebas no paramétricas. Ahí viene la T de students, ¿listo? Todo ese tipo de pruebas, y eso es lo que se hace cuando ustedes leen analizar toda esa parte estadística para ver si el peludo que lo escribió tiene razón o no. ¿Sí? Entonces, esta gente se reúne y determinan qué van a hacer. Y clasifican la evidencia. Ustedes vieron por aquí, ellos a veces dicen, ¿no? De acuerdo a la literatura que se revisó, la evidencia es esta, es fuerte, es medianamente fuerte o es débil, ¿no es cierto? O simplemente es que nosotros no encontramos evidencia y ahí en el científico que nos estábamos tomando hicimos unas sugerencias. Entonces dice, recomendación por los expertos. ¿Listo? Entonces, si usted se acuerda de la pirámide de la evidencia, eso es lo más bajo. Así están los chachos de la película, ¿no? Pero es lo más bajo de la evidencia. ¿Listo? Entonces, con base en eso salen todas estas fijas. Eso se maneja mucho en humanos. En humanos hay para todo, hay para hipertensión, para diabetes, para hipertensión, para todo. ¿Vale? En cambio acá no, acá las estamos recién sacando. Como las estamos recién sacando, hay muchas falencias, hay altísimas falencias en las 10 que estamos sacando. Y no las sacamos permanentemente. Por ejemplo, las de hidratación son del 2013. Estamos en el 2024. Y ya salieron las del 2024, pero pasaron 11 años para que salieran las guías de hidratación. Si se han dado cuenta, yo les compartí las de vacunación en fármaco. Este año ya salieron otra vez las de vacunación. Esas salen más rápido, ¿no? Salieron a los 3, 4 años salieron las de vacunación. Son gratis, esa es una ventaja, ¿no? Si ustedes quieren, yo tengo, no sé si las voy a pasar, ¿no? Tengo unos 120 días que he podido descargar. Empleado público, no tengo nada que hacer, no me piden nada. Entonces ahí empiezan a aparecer y las empiezo a descargar y las organizo por sistemas para después pasarles a la idea y se quejen. No, eso está muy largo. Ay, no, este es un metro y otro. No, eso con el de chica. Y se estresan altísimo. Entonces, esta es la tendencia, y cuando ustedes escuchan a los veterinarios en las conferencias, cuando paguen los diplomados, lo que hacen es poner esto, y se leen esto, y se les pone esto. Usted, como foca. Cuando usted puede hacer el mismo trabajo, ¿no? Irlo a buscar, leerlo, y más vale ver y pregunta de las guías. Entonces, esta es la tendencia. Miren que estas son del 2014, ¿no? Entonces son para el diagnóstico y terapia antimicrobial de foliculitis bacteriana superficial de caninos, ¿no? Que ahí están las guías. ¿Qué se recomienda? Entonces, cultivo y antibiograma, recomendado de foliculitis bacterianas. A pesar de que ya sabemos que tiene estafilococcus pseudointermedios, ya habíamos hablado, ¿no? Generalmente el antibiograma es para ver la resistencia a los antibióticos y ver qué tipo de antibióticos nos sirven, ¿no? Ya sabemos que habíamos de primera línea, de segunda línea, de tercera línea,
Los que no debemos utilizar es el que haya resistencia a todo, que son los de uso humano, ¿cierto? Que están destinados para uso humano, las bacterias resistentes. Primera línea, terapia empírica, es decir, cuando usted utiliza los de primera línea es lo que siempre hemos utilizado. Usted no mandó ni el cultivo ni el antibiógrafo. Y es como una recomendación que hay, ¿no? O sea, primero, acabe con la primera línea y si funciona bien, si no funciona, pase la segunda. ¿Por qué? Porque uno está presionando a que haya resistencia a más antibióticos. Entonces, si ve el pioderma, arranque con amoxicilina más ácido hialurónico o arranque con cefalexina o arranque con cefovecina de primera línea. Arranque con eso. Si hay respuesta, listo. Se queda ahí para no generar resistencia a los otros antibióticos. Si el paciente, pasados 2 semanas, usted tiene que estarlo citando al propietario para que traiga al paciente. ¿Sí? Si no empieza a haber resolución del cuadro clínico, recuerden que se hizo un dermograma, ¿no? Todo tiene que estar coordinadito, ¿no? Se hizo un dermograma, ¿no? Y tomó fotos, ¿no? Entonces en la historia clínica tiene las fotos. Y si usted ve que esas lesiones empiezan a desecar, empiezan a reducirse el tamaño de las lesiones, ya no hay lesiones nuevas, es un indicativo de que el tratamiento está funcionando. Entonces no voy a cambiar de tratamiento en algo que no está funcionando. Si no veo, por el seguimiento que hace el paciente, no veo que resolución del cuadro clínico, entonces mando un cultivo y una antibiógrafo. Sí, queda claro. Entonces usted arranca con lo normal, y si no, por eso habla aquí, ¿no? Primera línea, terapia empírica. Recomiendan estos, pero estos generalmente, yo no he visto que nadie los utilice porque adquieren resistencia rápidamente, ¿no? Clindamicina, linfomicina, son muy buenos, pero se utilizan por 4 o 5 días. Lo que sí utilizamos es cefalosporinas de primera generación, ¿no? Cefalexina, el cefadroxilo, que es de primera generación, o utilizamos beta-lactámicos, amoxicilina. ¿Por qué utilizamos amoxicilina con ácido clavulánico? ¿Para qué? Para reacciones. ¿Por qué? No me interesa. ¿Por qué? No. Después les pregunta eso uno, eso es un examen y dice, qué difícil que estuvo el examen, ¿no? Recuerden que están las beta-lactamasas, que son las enzimas que destruyen los anillos de los lactámicos. Entonces, el ácido clavulónico inhibe las beta-lactamasas, no potencializa ni nada de eso, inhibe y permite que el antibiótico funcione con. Sulfas potenciadas. Las sulfas potenciadas, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son las sulfas potenciadas? Menciónenme 20 en orden alfabético. Sulfa porcina. Son las sulfas que vienen con trimetropina. Pero sola no, pues sulfadiazina. Me dice sulfadiazina, trimetropina. Las sulfas que vienen con trimetropina. Claro, trimetropina sulfa. Obvio. Gracias, muy amable. Entonces, el problema de las sulfas y las sulfas potenciadas es ese, ¿no? Que no las podemos administrar más de 7 días. ¿Se acuerdan por qué? ¿Qué ocasionan a nivel del ojo las sulfas potenciadas? ¿Qué es ojo? Respuesta, el ojo no existe. Señor Ortiz. Keratoconjuntivitis, sí. Disminución del componente acuoso. Que va más allá de 5 o 7 días. ¿Qué más producen las sulfas? El síndrome del paciente eutiroide, ¿no? Inhibe la producción de las
enzimas tiroides. ¿Listo? Produce y pueden ocasionar daño renal. Entonces, por esa razón no las utilizamos más allá de 5 a 7 días. Entonces, no serían una buena opción para un paciente que yo tengo que medicarlo durante 3 semanas. ¿Puedo empezar con esto? Sí. Pero a la semana me toca cambiar de antibiótico. Segunda línea, de lo que hablábamos, ahí está, cefovecin, que es el convenio, cefapodoxima, y eso es algo que están mencionando las personas que hacen las guidelines, ¿listo? Los autores de las guidelines. Es que estas ya son de más amplio espectro. Igual que la amoxicilina, ¿no? Es algo que un perro les empieza a pensar con eso. Usted está haciendo un tratamiento para gram positivos y esos medicamentos también actúan contra gram negativos. Y no tienen nada que ver en el paseo que usted está tratando. Pero empiezan a recibir dosis de medicamentos de gram negativos. Entonces, ¿qué empiezan a hacer ellos? A crear mecanismos de resistencia contra el antibiótico. Entonces, es lo que dice aquí. Se puede generar resistencia en bacterias gram negativas que no tienen nada que ver. Y le faltará M, ¿no? Son gram negativas. Doxiciclina, que no lo utilizamos generalmente para problemas de piel, a no ser que sean profundos, ¿no es cierto? Doxiciclina, ¿para qué la habíamos dejado? Ehrlichia, minociclina y doxiciclina para Ehrlichia, ¿no? Y las fluoroquinolonas, entonces ahí vamos bajando, está la enrofloxacina, la marrofloxacina, y hay varias en este momento. Otros antibióticos, cloranfenicol. El cloranfenicol, pues, en humanos, puede ocasionar depresión de la médula ósea, excepto que el perro que uno esté tratando termine en un arroz chino, es poco probable que uno se coma el cloranfenicol del perro. ¿Listo? Entonces, poco probable. Toca utilizar el de uso humano porque el veterinario no hay, porque no hay. Rifampicina es hepatotóxica y los aminoglicosios que se pueden recomendar en la mínima situación. Más de una semana no se deben administrar los aminoglicosios. Gentamicina, canamicina, amicacina, no lo deben utilizar más de una semana. Y tercera línea, ¿listo? Están reservados para uso en humanos. Por eso no los vimos en farmacología. Recuerden que les dije, no los vamos a ver porque esos son medicamentos, son la última línea de defensa que le queda a los humanos. Pero, si ustedes mandan el cultivo y el antibiograma y les sale que es un imidapenem, ¿sí? Entonces tocó utilizar el imidapenem, porque no tenemos nada más que hacer con ese paciente. Los penem. Con M al final, ¿no? Penem. ¿Listo? Legalmente, lo único que se ha reglamentado al respecto es que usted no puede comprar un antibiótico de uso humano sin determinar el proyecto. ¿Se ha dado cuenta? Y la droguería es seria, ¿no? En este país nada es serio. ¿Listo? A usted no le venden antibióticos si no va con una fórmula médica. Entonces tiene que tener la fórmula médica para que le vendan el antibiótico. Usted dice, vea, véndame una amoxicilina, no le venden la amoxicilina, le dicen, ¿dónde está la receta? No tengo receta. Bueno, por esta vez se lo venden, dice la experimentación, ¿no? Porque por primero le piden una receta, después dice, bueno, no, pues por esta vez se lo venden, pero la próxima vez no tiene que caer la receta. Está reglamentado hace 20 años. Y es como lo de los productos veterinarios. Solamente se pueden vender bajo receta del médico veterinario. Todos los almacenes agropecuarios deben tener un médico veterinario. Fantasía completa. Eso es del 95 en la ley. Y para recetar productos agrícolas deben tener un ingeniero agrónomo. ¿Esto? Pura fantasía, ¿no? Entonces, la tercera línea no se debe usar en veterinaria de manera rutinaria. Si
usted ya no encontró, si le dio que es resistente a todo y que no hay más y no hay forma de tapar al virus, entonces toca poner Pero supongamos, si en uno de esos puntos de antibiogramas sale que para todas las enfermedades, o sea, tocaría utilizar como tal que tengan bacterianas antibiótico de tercera línea o solamente es para la... No, se va por partes. Usted está viendo un pioderma y le salió que bueno, tiene otro tipo de problema con el paciente, pero entonces mira a ver otro cultivo que otro antibiotico. Pero es probable que sea también de tercera El problema es, por ejemplo, que si está en vías urinarias, el antibiótico sí se elimina de manera activa por vías urinarias. Ir a leer, porque recuerden, qué memoria tan de poquito. Recuerden, ¿no? Una cosa es que haya sensibilidad por parte de la bacteria al antibiótico y otra cosa es que el antibiótico llegue al sitio donde se encuentre la bacteria. ¿Listo? Entonces hay que mirar, ¿no? Si es en vejiga, por ejemplo, si es una infección urinaria, usted tiene que mirar si se elimina en concentraciones adecuadas o si empieza a formarse o si los metabolitos llegan a ese sitio de manera adecuada para controlar la infección. ¿Sí? O si está en próstata, que atraviesa la barrera hematoprostática, porque si no se le va a aplicar, la bacteria es sensible, pero el mismo organismo evita que llegue el medicamento a donde se encuentra la bacteria. No se les olvide, ¿no? Bueno, yo sé que se les olvida, pero procuren, ¿no? Recordar algunas cosas. Es decir, todo está relacionado. Foliculitis, lo que hablábamos, ¿no? 3 a 4 semanas de tratamiento. Piodermas profundos, 4 a 6 semanas. Y hay mejor recuperación, eso sí es cierto, cuando usted manda una terapia sistémica y una terapia tópica. Entonces, la combinación de la terapia tópica y la sistémica van a obtener mejores resultados con los pacientes en general, y a eso le sumamos la nutrición, ¿no? Ahí están entonces las dosis que les iba a colocar, ¿no? Esta fue la última diapositiva. Ahí están las dosificaciones y las precauciones que hay que tener, ¿cierto? Gentamicina, potencialmente netotóxica, orbitoflacina. Recuerden que algunos de esos, por ejemplo, la farmacogénesis y cosas que han sido evaluadas. Esas son sacadas de las guidelines, ¿no? Ópticas de la piel. Tengo mis momentos de debilidad. Con ese tipo de diapositivas. Esa está técnica. De hecho, me arrepiento. Estas se clasifican similar, ¿no? Van a ver dermatofitos, ¿sí? Que son los de superficie, ¿sí? Dermatomicosos, que serían. Por ejemplo, no lo he leído. Por aquí, de las directrices de decía que para digamos cuando es como una guía, Se llama guía. Sí, por eso. Por eso. Pero entonces dice que se debe utilizar, digamos, la prednisolona y el antibiótico. Pero en una parte decía que no se debe utilizar los dos al mismo tiempo porque se debe mirar si digamos, corresponde a la prednisolona corticoide o responde al antibiótico. Pero en otra parte decía que es mejor utilizar los dos. Entonces, vamos a dejar los cachos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted tiene un paciente que tiene prurito, el prurito es adictivo, no adictivo, sino adictivo. ¿Listo? Como es adictivo, hay unas proteasas que se presentan por la infección bacteriana y esas proteasas generan prurito. Entonces, un pioderma puede generar prurito. Los hongos generan prurito. ¿Listo? Los parásitos, las pulgas generan prurito. Ya se sabe que los parásitos gastrointestinales ayudan a generar el prurito también. ¿Listo? Entonces, ahí va la recomendación. Que el prurito puede ser por la infección bacteriana y no ser una enfermedad alérgica. Entonces, si usted trata primero la infección, usted esperaría o que desaparezca el prurito
o que como es aditivo, disminuye el prurito y le permite manejar dosis diferentes de corticoides. Eso. Pero entonces si te pregunta, pues una cosa a la vez. Claro, porque es que en una parte dice que se usan los dos juntos, pero en otra dice que no. Entonces, ¿dónde se lo pregunta y que les pongo? Lo que yo esté pensando, tiene que responder. Por lo que le respondió. Sigamos. Ya se va a despertar ahí. Bueno, aquí me olvidé, ¿no? Sí. Entonces los dermatofitos están. El microsporum, ese es el que cambió. El gipsio. Aquí está. Nanicia gipsea. Tienen uno que estar muy desocupado en la vida para irle cambiando el nombre a todo y buscar esos nombres. Sí. Entonces era Microsporum canis, lo tenemos. ¿Listo? Está el Microsporum gipsum, que lo van a encontrar así en los textos porque eso es relativamente nuevo. Y ahora se llama Nanicia gipsea. Mínimo pregunta, ¿cómo se llama? Sí. Ahí está el Trichophyton mentagrophytes. No vayan a confundir, ¿no? Parásitos con hongos, ¿no? Trichophyton mentagrophytes. Es un ácaro que se localiza. Es un ácaro que se localiza en los riñones. Como lo escondían en fármaco, ¿no? Ustedes agradezcan que yo voto los exámenes. Agradezcan. Cuando uno les pregunta localización, ¿sí? Ahí está, zoófilos, micrófilos, localización en el perro, en el humor acuoso, y es una filaria. Hay unas cosas, así responden ustedes. De eso no quedó evidencia, ¿no? De eso tranquilos, pueden dormir tranquilos, eso solamente es una anécdota. Ya no existen. Y las dermatofitos, bueno, vamos para los dermatomicosis, ahí están. La Malassezia pachydermatis, que antes, esta antes se llamaba Pityrosporum canis. Ese es el nombre anterior y cambió a Malassezia, por eso cambió hace 30 años. Y la candidiasis, que es la Candida albicans. Y aquí está, ¿no? Lo que les mencionaba, aquí está los vagos que hicieron esto. Juan Manuel. Que volvieron y clasificaron la taxonomía filogenética de los hongos. Entonces ahí tenemos el Trichophyton, mentagrophytes, lesiones, miren las lesiones. Acá tenemos otra por Trichophyton, mentagrophytes. Aquí tenemos una por Trichophyton también. Miren lo parecida que es, ¿no? Que estábamos viendo, ¿no? A los piodermas, y es muy parecida esa lesión a la dermatitis actínica, y es muy parecida a la dermodicosis, y es muy parecida a los péndulos. ¿Sí? Entonces llegan y ahora esta platita se perdió, ¿no? Una no fui, dos fui y estaba dormido, tres fui y no me interesó. Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué tiene que hacer? Pues pruebas de laboratorio para tratar de saber qué es. Ahí está el Microsporum canis, tenemos las lesiones, en un gatico. En los gatos se considera, bueno, aquí hay un campeón, ¿no? Los persas. Tienen predisposición a los dermatofitos, al microsporum, y son crónicas. Se les hace el tratamiento y vuelven a quedar con el problema. En conclusión, no tengan el persa. Ese es el problema. Es tan bonito, mi marido es tan bonito, pero me pega, pero es tan bonito. No, de una vez hecho. Parámetros de belleza no, tienen que ser parámetros de salud. Cuando les pidan que recomienden, a mí mi hija me preguntó, ¿no? ¿Qué gato que compraba? Y yo vaya de una.
Ahí está, ¿no? Tiene gato chandoso. Gato cero. Entonces, ¿por qué? Porque ya se van a dar cuenta, a ella le gusta mucho el Maine Coon. ¿Han visto el Maine Coon, no? Es de grandón. Problemas de corazón, ¿no? Cardiopatía hipertrófica en un alto porcentaje. Pues ustedes van a comprar un animal que a los 2 o 3 años ya tienen que empezar a hacer un tratamiento para problemas cardíacos. Y eso no es, ¿no? La idea es, ¿no?, tener animales sanos, disfrutar de los animales, ¿no? Recuerden que es zoonótico, entonces podemos ver lesiones también en las personas. Y nos vamos entonces para las micosis superficiales, ¿no? Primero que todo, son secundarias. Esta sí está claro para todo el mundo que las micosis, los dermatofitos son secundarios. Siempre que veamos un dermatofito, vamos a pensar cuál es la causa primaria. Nutrición, corrijamos la nutrición. Y de ahí vamos bien. Entonces, son secundarios, son complicaciones generalmente. Entonces, son complicaciones o infecciones de los tejidos queratinizados, ¿no? Ahí está el estrato córneo, por eso lo vemos en la piel. Están las uñas, entonces vemos la onicomaresis, la onicorexis, y del pelo. Ellos se alimentan de la queratina del pelo. Y esa es la explicación, ¿no? Porque las lesiones inicialmente son circulares. Entonces aquí queda la contaminación del hongo. Aquí están los pelos. ¿Qué son los pelos? El hongo está ahí donde está Barco, ¿sí? Y se comió a Barco. Barco era queratina, que se comió a Barco. Entonces ahí ya no está Barco. Se come a López, va y se come a Castillo. Entonces, ¿qué va quedando? En ese sector no quedan pelos. ¿Listo? Y por eso se presenta la alopecia y es circular, porque él empieza a distribuirse de esa manera. ¿Sí? Y empieza a fracturar los pelos y se empieza a presentar la alopecia. Y cuando él va aumentando, ¿cierto?, el tamaño, la lesión se vuelve irregular. Inicialmente son circulares y se van volviendo irregulares. Y si se han dado cuenta, si se han tenido la oportunidad, los pelos empiezan a salir en el centro. Entonces vuelve otra vez y nace barco. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque los hongos están en la periferia, ya no están en el sitio y los pelos vuelven y nacen. ¿Listo? Vamos a poner el pupitre del... Acá. Ya tengo una candidata, ¿no? No voy a decir el nombre, ¿no? Bueno. Entonces tenemos el microsporum, el trichofitón, el epidermofitón. ¿Listo? Esos son los tres. Ya saben que al microsporum, al Gibson, le cambiaron el nombre, ¿no? Y el 98% de los casos de dermatosis en gatos se deben a Microsporum canis. Y en el perro el 65% de los casos por Microsporum, el 23% por Trichofitón mentalrophytis y el porcentaje restante por lo que era Microsporum gibson, que es Nanissia gibson. ¿Listo? Bueno, una piel sana no permite ni que haya bacterias ni que haya hongos, ¿no? Entonces hay algo que altera la piel. En este caso, entonces, la transmisión se lleva a cabo por contacto directo con pelos. Tienen que entrar en contacto, ¿no?, con un animal que tenga los hongos para que se le transmitan, o con los fómites. ¿Se acuerdan qué son los fómites, no? Sí. Las cobijas, ¿no es cierto?, los tapitos. Uy, un dato interesantísimo, antes de que se me olvide, que tiene que ver con los gatos y dermatofitos, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ver con estrés e inmunosupresión. Son las tonteras que hacemos, ¿no? El doctor, no me acuerdo de lo que estaba viendo esta mañana, han relacionado el uso de los collares en el gato, las campanitas y los vestiditos en los gatos con hongos, con presentación de hongos. ¿Por qué? Porque se estresa el gato. Y al estresarse se baja la defensa. Los gatos no nacieron para tener collares, entonces
La gente le está colocando collares, le está colocando campos. Hay unos que dicen que para que el gatito sepa dónde está el gato le ponen una campanita, ¿no? Yo llevo como 3 veces botándolos en la casa, ¿no? Pero no, eso no convence ni a la hija ni a la mamá, no las convence a nadie. Es que se ven tan bonitos. Pues apenas se descuidan, yo subo ya a las hoteles, a la calle, esas cosas. Pero no, vuelven y les compran, ¿no? Ya encontraron por Temu y por esas cosas, como se pierden tanto, ya encontraron que comprar por docenas. Entonces, no recomienden esas cosas. Uno, no recomienden bañar a los gatos. No recomienden bañar a los gatos. Dos, no recomienden colocarle collares y todo eso de identificación. Pónganle un chip. Igual le van a ir sarcoma, pero pónganle un chip. Lo que se sabe de los sarcomas es que cualquier inyección que se les ponga a ellos puede generar un sarcoma. Que antes se relacionaba con la vacuna, ¿no? Ahora ya llegaron a la conclusión de que cualquier inyección. Si ustedes hablan con los muchachos de la película de aquí de Pasto, ellos han tenido creo que 1 o 2 casos de sarcoma en 30 años de trabajo, 20 años de trabajo. Aquí es muy raro, ¿no? En Medellín es frecuente. Y en Argentina es súper frecuente. Ellos dictan charlas sobre sarcomas en gatos. Y en Europa es frecuente. Como cosa rara que es bien raro. ¿Sí? Habría que ver qué factor está relacionado ahí que no hemos determinado. ¿Sí? Bueno. Entonces no le vayan a colocar. Es una de las causas. El colega lo que mencionaba es que le habían llegado los gatos con hongos. Le había hecho el tratamiento y los gatos habían recidivado. Y le había quitado los collares y le había quitado, a los perros les ponen boticas también, ¿no? Zapaticos. Le había quitado los zapaticos, le había quitado los collares, le había quitado los vestidos y ni más el gato. ¿Sí? Ni más hayan vuelto a tener hongos. Entonces están relacionados con estrés e inmunosupresión. Son detalles que uno en la vida se le ocurre, ¿no? Ya, ¿cómo así? Ojo con eso. La transmisión se lleva a cabo por pómites, en perros y gatos raramente es causada por infecciones simultáneas con 2 hongos diferentes. Y generalmente para el perro, la fuente de Microsporum canis son los gatos infestados. Incluso estos, principalmente los de pelo largo, pueden actuar como portadores sanos. Bueno, ahorita el diagnóstico lo miramos, ¿no? En el caso de la Ranicia egipcia, los suelos contaminados juegan un papel importante. Lo otro es que el contacto de los gatos con las plantas también predisponen, los hongos pueden estar en las plantas, predisponen a que ellos quieren hongos. Y los gatos, pues desafortunadamente, tienen la costumbre de jugar con las matas. Y deben tener mucho cuidado con qué tipo de matas tienen los propietarios. Los libios ocasionan toxicidad, ¿no? Todas las partes de la planta, las hojas, los tallos, las flores, todo es tóxico para el gato. Entonces, si se la comen, ahí es el gato. Y las infecciones por Trichofiton mentalgrofite se asocian con la exposición a roedores o a aves también, ¿no? Están relacionados con aves, entonces los gatos que salen a cazar a veces también se contaminan con hongos, transmitidos por las aves. O a su medio ambiente inmediato, ¿no? Entonces, roedores, la vemos ahí. Y generalmente se necesita que haya una lesión. Por esa razón, si el animal, por ejemplo, tiene una mala nutrición, está inmunosuprimido, lo llevan a peluquería, ¿sí? Y las cuchillas no se desinfectaron bien, se hacen cortes. Recuerden que las cuchillas vienen por número, ¿no? Viene la 000, que es la que ustedes utilizan para cirugía, ¿listo? Y después viene la 10, que es para, y viene la 30, creo que es para cortes bajitos, ¿no? Se hacen los cortes bajitos. Y a veces en esos cortes se corta la piel del animal y se está contaminando, se inoculan los hongos. E invaden los folículos pilosos que se encuentran en la fase de anagen. Bueno, aquí es importante, ¿no? La fase en la cual se encuentra el pelo, ¿sí? Y la deben tener en cuenta cuando estén haciendo el tratamiento. Recuerden que es anagen, catagen y perogen, ¿sí? La fase activa, la de mitosis, es el anagen. ¿Sí? Para que haya pelos, tienen que haber mitosis. Y como hay mitosis, hay alimento para los hongos. Eso está la queratina. Pero cuando los pelos entran en la fase de telogen, ¿sí? O cuando están haciendo la muda,
los hongos se quedan sin comida. Y puede haber resoluciones espontáneas en ese tipo de pacientes. No es que esté funcionando el tratamiento, es que el hongo se adapta a la situación en la cual se encuentra. Se acabó la comida, entonces baja la reproducción, empieza nuevamente el anagen y vuelven y aparecen las lesiones. Entonces tiene que correlacionar las fases, el ciclo del pelo con la presentación del hongo, y si desaparece puede estar relacionado con la muda del pelo, ¿no? Se quedaron sin comida. Entonces cuando el pelo entra en la fase heterogénea ocurre la resolución espontánea, ya que el dermatolito requiere de pelo en crecimiento activo. Vamos a tener en cuenta la fase heterogénea. Y clínicamente los dermatofitos se pueden presentar en forma igual, localizada, generalizada o en las uñas, como onicomicosis. ¿Hacemos el receso? No. No, todavía faltan 10. Entonces, localizadas, estas formas localizadas, aquí tenemos alopecia y costras en la cola de un perro causado por microsporos canis. Deben tener en cuenta que son zoonóticas, ¿no? ¿Listo? Un maltés, miren, esto no tiene cara de maltés, ¿no? El maltés se caracteriza por el pelo bonito, no quiero nada, ¿no? Con dermatofitosis generalizada debido a microsporum canis. Miren que la causa primaria, ¿no? Cáncer hepático. Tenía un cáncer hepático de animalito, ¿sí? Y se complicó con microsporum. Y la última es una onicomicosis. Ahí están las lesiones en los humanos, entonces se ponen guantes. ¿Sí? Lo otro, ¿no? Lo otro que se... 1, 2, 3, 4. Bueno, ha bajado la proporción, ¿no? Antes venían todos con el uniforme, ¿no? El uniforme, recuerden, ¿no? Ustedes van con ropa de calle, llegan a rotar, se ponen el uniforme, ¿listo? Terminan de rotar, se ponen la ropa de calle, guardan el uniforme y lo llevan a están llevando enfermedades para eso. Usted para que se ponga los guantes, para que el hongo quede. Entonces, ahora que están rotando, es una rutina que deben tener, ya no deben utilizar, ya saben que desde el punto de vista de salud pública no deben andar en la calle con el uniforme que han estado rotando. ¿Se queda claro, Barco? ¿Qué dije? Ni caso me hizo. ¿Ah? ¿Qué dije, Barco? ¿Qué dije sobre el uniforme? Yo debería utilizar el uniforme para ir a rotar a las tiendas. No, para ir a rotar las tiendas, sí. Todo lo entendió mal. En la clínica, en Baby Doll, dice. Después me llama a mi doctor Rubén, ¿y por qué están llegando? No, el uniforme es para rotar, se lo ponen cuando lleguen a rotar y se lo quitan cuando salgan de la clínica y inmediatamente tienen que desinfectar, tienen que lavar. No solamente están sacando hongos, no están sacando bacterias, están sacando otro tipo de patógenos. ¿Listo? Se me cayó el... Bueno, se hizo el intento. ¿Qué fue? Tengo visión periférica. Bueno, dejemos ahí 5 minutos. Ahora sí me voy Los golpes del bolso y me las Ahí. Eso. Listo, ya pasaron.